Hola, mi nombre es María del Pilar Monroy Hernández, la materia es Fisiopatología 3 y en esta presentación vamos a hablar sobre la sepsis y nutrición, lo que es su definición, los criterios y las fases, así como los cambios fisiopatológicos y la intervención nutricional en la misma. ¿Qué es la sepsis? La sepsis se define como una infección sospechada o documentada clínica y o microbiológicamente con uno o más de los criterios del síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica. Puede causar daño tisular, insuficiencia de órganos y la muerte. En otras palabras, es la respuesta exagerada y tóxica de un organismo ante una infección. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Es la respuesta inflamatoria sistémica ante agresiones graves, es decir, como una forma maligna de inflamación intravascular o lo que es lo mismo, como una respuesta rápida, amplia, controlada humoral y celularmente, con un complemento de citocinas, coagulación, mediadores lipídicos, moléculas de adición, óxido nítrico, y a su vez desencadenada por la activación conjunta de fagocitos, macrófagos y células endoteliales. Abarca los diferentes tipos de proceso infeccioso, desde la etapa inicial de la sepsis hasta el shock séptico, refractario y eventualmente conduce a la disfunción orgánica múltiple y a la muerte del paciente. Menciona 10 criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar la sepsis. Tenemos que hay una temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados o bien una temperatura menor a 33 grados centígrados. Hay una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. 3. Hay una frecuencia ventilatoria de mayor a 22 inspiraciones por minuto. 4. El conteo de leucocitos es mayor a 12.000 células o bien a menor a 4.000 células. 5. La presencia del 10% mayor de bandas inmaduras. 6. Hay un edema significativo o de balance hídrico positivo de mayor a 20 mililitros sobre kilogramos en 24 horas. 7. Hiperglucemia. Hay una glucosa en sangre mayor a 120 miligramos sobre decilitro en ausencia de diabetes. 8. La proteína C reactiva es 2 veces mayor al valor normal. 9. La prolactina es 2 veces mayor al valor normal. Y 10. Una saturación de sangre venosa mixta. Menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. La primera fase es la fase EBB, que es mejor conocida como hipometabolismo o choque. Esta se caracteriza primordialmente por la hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. En esta fase se debe a la intensa actividad simpática que ocasiona la caída del gasto cardíaco y con ello a su vez hay una disminución del transporte y un consumo de oxígeno. El gasto energético y la temperatura corporal, esto se asocia a un aumento de las concentraciones sanguíneas de la glucosa, el lactato y ácidos grasos libres. Después pasamos a lo que es la fase flow, que es también conocida como la fase del hipermetabolismo. Durante esta fase existe un aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria del transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. En ella se desarrolla en el periodo de post-reanimaciones, alcanzando de esta manera la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? El gasto energético suele incrementarse entre 1.5 a 2 veces sobre el propios del estado basal del individuo, pero suelen observarse aumentos mayores de dependencia dependiendo del tipo y la gravedad del estrés. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Es donde existe una disminución reversible en la función de uno o más órganos, que son incapaces de mantener la homeostasis sin un sostén terapéutico, lo cual puede conducir a la muerte. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Tenemos que se deprime la gluconogénesis hepática,
Hay una aparición de hipoglucemias. Existe un aumento de la concentración sanguínea del ácido láctico. Hay una disminución de la capacidad del hígado para poder sintetizar las proteínas. El aporte exógeno de proteínas solo va a contribuir al incremento de la producción hepática de urea y puede haber un riesgo de encefalopatía. Asimismo, también hay una disminución de la captación hepática como la oxidación de las grasas. Existe una disminución del aclaramiento sérico de los triglicéridos, mejor conocido como una hipertrigliceridemia. Asimismo, hay una reducción de las tasas de cetogénesis y asimismo la lipogénesis se incrementa. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? Es minimizar los efectos del ayuno, prevención de la deficiencia de sustratos específicos y dar apoyo caloriproteico en la fase de la respuesta inflamatoria sistémica inespecificada. Esto se dará hasta que disminuya esta respuesta hipercatabólica. Al reducirse el estrés, esto dependerá de la eliminación del agente causal. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe indicar en la sepsis? Su función es la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y permitirá la prevención de la translocación bacteriana. El inicio de la nutrición enteral debe ser de manera precoz. Esto quiere decir que será dentro de las primeras 24 a 48 horas de diagnóstico en la sepsis y tras la resucitación del paciente. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Se considera un riesgo de isquemia cuando se inicia la nutrición enteral, sobre todo si el paciente está inestable hemodinámicamente. Hay una frecuencia de diarrea u residuo gástrico elevado y un aumento de incidencias de las complicaciones infecciosas después de la nutrición enteral energética completa. Nutrición completa o trófica. ¿Cuál? La nutrición completa pues cumple con los objetivos energéticos al 60 o al 70% de los requerimientos estimados, ya que si bien la nutrición trófica generalmente va enfocado a un nutriente en específico, si bien esta es suficiente para prevenir la atrofia de la mucosa y el sistema linfoide, pero hay insuficiente para los objetivos de una terapia nutricional exitosa. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? ¿Es recomendable? Su función es complementar los requerimientos cuando el paciente presente intolerancia gastrointestinal y que de esta manera no se pueda cubrir totalmente los requerimientos nutricionales dentro de los 7 días de implementada la nutrición enteral en pacientes normonutridos o bien con un riesgo nutricional. Asimismo, estos plazos se van acortando de 24 a 48 horas en los pacientes desnutridos. De acuerdo a los estudios que se han realizado, la nutrición parenteral sí puede ser recomendable de acuerdo a lo antes mencionado, ya que no se han encontrado beneficios ni riesgos en la misma. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? Están lo que son los aportes de macronutrientes como carbohidratos de un 50 y 60%, que son mayor a 1.5 gramos por kilogramo de peso al día. En lípidos, que va del 20 y el 30%, que son de 1 a 2 gramos por kilogramo de peso al día. Y las proteínas, con un porcentaje del 10 y 20%, que representan 1.5 a 2.5 gramos por kilogramo de peso al día. Bueno, pues de mi parte es todo. Muchas gracias.